me just one more second. Okay, I want to share a message tonight on something that we all know about and hopefully is a regular practice in all of our lives. Quiero compartir esta noche un mensaje que nosotros conocemos y que espero sea una práctica constante en nuestras vidas. It's something we talk about, but I think probably all of us wish we could do more effectively. Es algo de lo cual hablamos, pero la mayoría de nosotros desea que hiciéramos más de ello más efectivamente. I want to talk about prayer. Quiero hablar sobre la oración. I'm not going to give an extensive study on prayer, but I want to share one aspect that has helped me greatly over the years. No voy a dar un estudio extenso de la oración, pero voy a cubrir un aspecto específico que me ha ayudado mucho en los años que llevo en esto. And believe me, I'm not giving this as an expert on prayer to tell you how to do it. Y créanme, no les estoy dando este estudio desde el punto de vista que me considero un experto en la oración. I think we'll see tonight that prayer is something we're always learning, we're always growing in. Creo que vamos a ver esta noche que la oración es algo que constantemente estamos creciendo y aprendiendo. I want to start with a verse in the book of James, chapter 5, verse 16. Quiero empezar con un verso en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago 5, 16. Dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. A la oración eficaz del justo puede mucho. That last part is so simple, but yet it's so powerful. Esta última parte es tan sencilla, pero a la misma vez es poderosa. It talks about an effective prayer. Y habla de una oración eficaz. The Pharisees had lots of prayers, but Jesus said it was all just vain repetition. Los fariseos tenían muchas oraciones, pero Jesús decía que eran vanas repeticiones. We don't want to just go on repeating things. We want prayers that bring about results. Nosotros no queremos estar repitiendo oraciones, sino hacer oraciones que traen resultados. I like the Spanish. It says the effective prayer puede mucho. It can do a lot. Me gusta la versión en español que dice la oración eficaz del justo puede mucho. We want prayers that can bring about change, healing, deliverance, transformation. Queremos oraciones que traigan cambio, liberación, sanidad, transformación. And if you study the book of James, he starts off in chapter 1, and this is one theme that runs through the whole letter. Y si usted mira el libro de Santiago, desde el capítulo 1, esto es un tema que está a través de todo el libro. Because in chapter 1, he says, if any of you lacks wisdom, let him ask God. Dice en capítulo 1, si alguno carece de sabiduría, pídala de Dios. Pray for wisdom. Ore por sabiduría. But he says, make sure when you pray with faith, believing. Pero asegúrese de que cuando ore, ore creyendo. And then in chapter 4, entonces en el capítulo 4 de Santiago, he says, a lot of times we lack things because we didn't pray, we didn't ask God. Muchas veces carecemos de cosas porque no se lo pedimos a Dios. Or we ask for the wrong things with the wrong motives. O pedimos lo incorrecto o por motivos incorrectos. So we want to learn how to pray right prayers that are effective and powerful. Queremos aprender a hacer las oraciones correctas que son efectivas y poderosas. I'm not going to talk tonight a lot about the importance of prayer. I think we all know that. No voy a hablar esta noche sobre la importancia de la oración. Creo que todos sabemos esto. Jesus spent 3.5 years here on earth preaching, teaching, healing, and casting out devils. Jesucristo estuvo 3 años y medio en esta tierra predicando, sanando enfermos, echando fuera demonios. We often think
wow, that's the main part of my ministry, to get behind the pulpit and preach and cast out devils and lay hands on the sick. Y muchos pensamos, esa es la parte principal de mi ministerio, pararme detrás del púlpito y echar fuera demonios y sanar a la gente. Well, it is important, Es importante, but I think if you look at the big picture, you begin to see there's something far more important. pero si ustedes comienzan a ver el cuadro completo, usted va a comenzar a ver algo que es más importante. Jesus did all those things for just 3 years. Jesucristo hizo todas estas cosas por solamente 3 años. The Bible says that he's been at the right hand of the Father for 2,000 years now, praying and interceding for us. La Biblia dice que Él ha estado por 2000 años a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. We don't think about that enough. Jesus is interceding for us. He's praying for us. Nosotros no pensamos mucho en esto. Jesucristo está intercediendo por nosotros, orando por nosotros. Now, prayer, I believe, is something that we need to learn. It's something that needs to be taught to us. La oración, yo entiendo que es algo que debe ser enseñado, se nos debe ser enseñado. In Luke chapter 11, En Lucas capítulo 11, we're only going to read the first 3 verses, but on your own, read from verse 1 all the way to verse 13, because it's a very important teaching on prayer that Jesus gives. vamos a leer los primeros 3 versos, pero usted en su propio tiempo lea hasta el verso 13, porque son unas enseñanzas muy importantes sobre la oración. Luke 11, 1 to 3. Lucas 11, 1 al 3. Y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Now, we all know that as the Lord's Prayer or the disciples' prayer. Todos conocemos esto como el Padre nuestro. But it's interesting where it came from. Es interesante ver de dónde vino. It was Jesus' response to the request from his disciples, teach us to pray. Esta fue la respuesta del Señor a la petición de sus discípulos: enséñanos a orar. Why did they ask that question? ¿Por qué ellos le hicieron esa pregunta? It's because they saw how Jesus prayed. Porque ellos vieron cómo Jesús oraba. And they knew his prayers were effective and they brought results. Y ellos sabían que sus oraciones eran efectivas y traían cambios. And so they came to Jesus and said, we want to pray like that. Y vinieron a Jesús y le dijeron: nosotros queremos orar así. We don't want to pray like the Pharisees, just mumbling words in the air. We want to pray like you pray. Nosotros no queremos orar como los fariseos, murmurando oraciones al aire. Queremos orar como tú oras. So he gave them this one pattern. I don't think it's something we're supposed to repeat over and over, but it's a pattern that you and I can study and learn from how to pray. Y él les dio esta oración, este patrón, que no creo que tengamos una necesidad de estarlo repitiendo, pero es un patrón que debemos estudiar. Now, I'm not going to teach on the Lord's Prayer tonight. No les voy a enseñar la oración del Padre Nuestro esta But noche, it's an important thing to study if you want to learn how to pray. pero es algo importante estudiarlo si usted quiere aprender cómo orar. And if you read further on in this chapter, Jesus talks about asking, seeking, knocking, a persistent kind of a prayer until you get answers and results. Y si usted lee más adelante, usted va a ver donde Jesús decía: pedir y se os dará, llamad y se os abrirá, pedir con insistencia hasta que usted ve los resultados. Another very important way that we learn how to pray and God helps us to pray effectively Otra forma de orar y hacerlo efectivamente, is God has given us the Holy Spirit. Dios nos dio el Espíritu Santo. If you read in Romans chapter 8, Si usted lee en Romanos capítulo 8, verses 26 and 27, versos 26 y 27,
Romanos 8, 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. There's two things there that I underlined in my notes, Hay dos cosas aquí que yo subrayé en mis notas, and I think you can identify with these two things. y yo creo que ustedes se pueden identificar con estas dos cosas. The first thing is it says the Holy Spirit helps us in our weakness. La primera es que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. We are weak. Somos débiles. God gave us the Holy Spirit because he knew how weak we are. Dios nos dio el Espíritu Santo porque Él sabe cuán débiles somos. The second thing it says, Lo segundo que dice, we don't know how to pray. no sabemos cómo orar. We don't know what to pray for. No sabemos por qué orar. That's not a real good picture. Eso no es un buen cuadro. If you and I are going to be these mighty prayer warriors that pull down strongholds and cast out demons and get the church ready for the coming of the Lord. Si ustedes y si nosotros vamos a ser estos grandes guerreros de oración que echan fuera demonios y sanan la iglesia y la preparan para la venida del Señor, That's why we need the baptism in the Holy Spirit. por eso necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. That's why we need the Holy Spirit every day, strengthening us and equipping us to do the ministry that he's called us to do. Por eso necesitamos el Espíritu Santo fortaleciéndonos todos los días para cumplir con el ministerio que nos fue encomendado. But Paul is specifically talking here about our weakness in prayer, and it's the Holy Spirit that wants to help us and strengthen us, and even he himself prays through us. Pero Pablo nos dice aquí que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Now, stay with me here. I'm just giving you an introduction. I haven't really gotten into what I want to talk about yet tonight. Quédese conmigo, les estoy dando solo una introducción, todavía no he comenzado. It's going to be about prayer, but I'm just sort of laying a little bit of groundwork. Se trata de la oración, pero estoy estableciendo un trasfondo. There are two basic types of prayer that Paul mentions in 1 Corinthians 14. En 1 Corintios 14 hay dos tipos de oración a los cuales Pablo habla. Let's read verses 14 and 15. Leamos los versos 14 y 15. Primera de Corintios 14, versos 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué hay entonces? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. He talks about praying in the Spirit, Él habla sobre orar en el espíritu, praying in tongues, orando en lenguas, the prayer language that God gives you when he baptizes you with the Holy Spirit, el lenguaje de oración con el cual tú eres bautizado cuando recibes el Espíritu Santo. and then he mentions praying with your understanding. Y entonces menciona orando con el entendimiento. We need to pray both ways. Tenemos que orar de ambas formas. I would recommend that as a bare minimum, Yo recomendaría que al mínimo you spend a half an hour a day just praying in the Spirit. usted invierta por lo menos media hora diaria orando en el Espíritu. Because the Bible says it's like plugging in your phone and recharging the battery. La Biblia dice que esto es como si fuera conectando tu teléfono para recargar las baterías. You don't need to look these verses up, but in a little earlier in 1 Corinthians 14, No tiene que buscar estos versos, pero anteriormente en este mismo capítulo de Corintios, Paul says the person who prays in tongues edifies himself. dice Pablo que la persona que ora en lengua se edifica a sí mismo. So when we pray in the Spirit, we're building ourselves up, we're recharging our spirit. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, nos estamos construyendo, I don't care- edificando. I don't care how good your phone is, the battery eventually drains out.
No importa cuán bueno sea su teléfono, la batería eventualmente se va a agotar. And I don't care how strong a Christian you are, your battery runs low. Y no importa cuán fuerte usted sea como cristiano, su batería eventualmente va a bajar de potencia. How many can wave an amen? ¿Cuántos pueden decir amén? But praying with the understanding is also important. Pero orar con el entendimiento es también importante. When we pray in the Spirit, we build ourselves up in our most holy faith. But when we pray with our understanding, Cuando oramos en el Espíritu, nos edificamos, pero cuando oramos con el entendimiento, it's an opportunity for us to align our minds with God's mind. es una oportunidad para nosotros alinear nuestra mente con la mente de Dios. Another way of putting that is it's another way of aligning our desires with God's word. Otra manera de ponerlo es, esto es una forma de alinear nuestros deseos con la obra de Dios. What I want us to do tonight Lo que quiero que hagamos esta noche is look at a number of what I'm going to call apostolic prayers. quiero que miremos una serie de lo que yo llamo oraciones apostólicas. These were prayers that Paul and the other apostles were praying in the early church. Estas son oraciones que Pablo y los otros apóstoles oraban en aquellos tiempos. And like the Lord's Prayer, they're recorded for us in Scripture to give us a little window into how these men of God were praying. Y así como la oración del Padre Nuestro, estas son oraciones que fueron anotadas en la Biblia para darnos una pequeña ventana de cómo eran las cosas. Now, it's also important to look at some of the prayers in the Old Testament, Prophet Esta- Daniel and Moses and David, and see how they prayed. Es también importante ver las oraciones en el Antiguo Testamento, como el profeta Daniel, como Moisés, para ver cómo ellos oraban. But coming back to my introduction, James seems to suggest that one of the reasons why a lot of our prayers are not effective is we're not praying the right way. Pero volviendo con mi introducción, Santiago aparenta decir que la razón por la cual nuestras oraciones no son efectivas es porque no lo estamos haciendo de la manera correcta. Now, don't get me wrong here. No me malentiendan aquí. We can ask our Father for anything, Nosotros podemos pedirle a Dios cualquier cosa and He's not going to turn us away. y Él no nos va a desechar. But I find that many times most of our prayers are lower kinds of prayers. Pero yo veo que muchas veces nuestras oraciones son como oraciones de bajo nivel. Lord, give me a job. Señor, dame un trabajo. Lord, help me to pay my electric bill. Señor, ayúdame a pagar la electricidad. Let me tell you something. Those are not bad prayers. God will answer those prayers. Déjeme decirle algo, esto no son malas oraciones. Dios va a contestar esas But I think oraciones. you're going to see tonight the prayers that we're going to look at in the New Testament, they're on a whole different level. Y yo creo que ustedes van a ver esta noche las oraciones que vamos a estar estudiando están a un nivel diferente. And years ago, most of these prayers that I'm going to be sharing with you tonight, I memorized. Y las oraciones que vamos a compartir esta noche, años atrás, yo me las memoricé. And they've now just become a part of my prayer language, if you will. Y ahora forman parte de mi lenguaje de oración. And they've helped me to focus my prayers on the kinds of things that God wants us to be praying for. Y me ayuda a enfocar mi oración en las cosas que Dios quiere que estemos orando. So I'm going to call this apostolic prayers. So, yo le voy a llamar a esto oraciones apostólicas. And let's look at these and see if we can learn maybe some different ways in which God would want us to begin to pray. Y vamos a ver esto, a ver si descubrimos una manera diferente que Dios quiere que comencemos a orar. Let's start in the book of Acts. Comencemos en el libro de los Hechos. Now, we're told in the book of Acts that the apostles had separated themselves to give themselves to prayer and the word of God.
Vemos que en el libro de los Hechos los apóstoles se separaron para dedicarse a ministrar al Señor en ayuno y oración. It doesn't say a whole lot about what they were praying, but we do have a couple of situations where it's actually recorded for us in the book of Acts and in epistles. What were they praying? No ofrece detalles extensos, pero sí nos dice en el libro de los Hechos qué era lo que estaban orando. Wouldn't you like to hear what Peter and John were praying? ¿No les gustaría saber lo que Pedro y Juan estaban orando? Wouldn't you like to learn from the Apostle Paul what were the things he was praying for? ¿No les gustaría aprender del apóstol Pablo cuáles eran las cosas por las cuales él estaba orando? Let's start in Acts chapter 4, Veamos en Hechos capítulo 4 and we're going to read from verse 23 to 31. y vamos a ver versos, sorry, the verses again? Yeah, 23 to 31. 23 to 30, I'm sorry. Hechos capítulo 4, versos 23 al 31. Now, before we start, let me give a little bit of background. Permítanme darles un trasfondo antes que procedamos. The apostles are already experiencing real persecution in Jerusalem. Los apóstoles ya están experimentando persecución en Jerusalén. They've been called in by the Sanhedrin and they've been threatened and told, don't preach about this Jesus anymore in Jerusalem. Han sido citados por el Sanedrín y amenazados de que no prediquen en el nombre de Jesús en ningún lugar. And so after spending a night in prison, they were released with that warning, all right, we're going to let you go, but don't preach Jesus anymore. Y después que pasaron la noche en prisión, los vamos a dejar que se vayan, pero no prediquen en el nombre de Jesús jamás. So the apostles Peter and John, they leave prison and they go back to the church. Pero los apóstoles Pedro y Juan dejan la prisión y regresan a la iglesia And they start praying. y comienzan a orar. Let me tell you something. When you're in trouble, Déjame decirles algo, cuando usted está en aprietos, when you're persecuted, cuando usted es perseguido, when people are threatening you and coming against you, you'll learn how to pray. cuando usted está siendo amenazado y la gente en contra de usted, usted aprende a orar. All right, follow carefully here. Acts 4, 23 to 31. And listen to some of the things that they were praying. We're going to point them out, but listen. Procedamos con Hechos capítulo 4, verso 23. Escuche con atención. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, pues verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que se hiciese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenados del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. I love this story. Amo esta historia. And I probably pray this prayer at least once every day. Y yo hago esta oración por lo menos una vez al día. Now, I want you to notice a couple of things. Quiero que note algunas cosas. As soon as they're released from prison, they go back to the church, and it says they raised their voices in prayer to God. Dice que tan pronto fueron puestos en libertad, fueron a la iglesia y alzaron unánimes la voz a Dios. You know, there's a time to meditate quietly and pray in a soft whisper, but there's a time to raise your voice to God. Hay un tiempo de tú orar con un susurro, una oración queda, pero hay momentos en los cuales tú alzas tu voz a Dios. It's not that God is hard of hearing.
No es que Dios tenga problemas oyendo, It's for our benefit. es para nuestro beneficio. Sometimes we just need to shout unto God. A veces necesitamos gritar delante de Dios, Cry out to God in a loud voice. gemir a Dios en voz alta. That's the first thing we see. They raise their voices together in unity in prayer to God. Es lo primero que vemos. Alzaron unánimes la voz a Dios. They immediately acknowledged who they were praying to. Sovereign Lord, mighty God. Inmediatamente reconocieron a quién estaban orando. Señor, Dios que hiciste el cielo y la tierra. The creator of heaven and earth. Now, God doesn't need to be reminded of those things. Ahora, Dios no necesita que se le recuerde estas cosas. He knows who he is. Él sabe quién es. He made everything. Él hizo todo. He reigns over everything. Él reina sobre todo. He has all power, all authority in heaven and on earth. Tiene todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. But again, this is for our benefit to pray these things, Pero esto es para nuestro beneficio, orar por estas cosas. to remind ourselves who we're calling on. We're calling on the sovereign Lord, the creator of everything. Es para recordarnos a quién le estamos orando, al Dios creador omnipotente. And then there's something very important I want to highlight here. Y hay algo muy importante que quiero subrayar aquí. They start to pray the scriptures. You broke up a little bit. They start to pray. They start to pray the scriptures. Empezaron a orar las escrituras. Verses 25 and 26 are actually a direct quote from Psalm 2. Los versos 25 y 26 son citas directas del Salmo 2. So, an important way to grow in your prayer life is to pray the scriptures. Y una manera importante de crecer en tu vida de oración es orar las escrituras. And they say, You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant David. Y dicen ellos que por boca de David tu siervo dijiste, Why do the nations rage and the peoples plot in vain? ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? The kings of the earth take their stand, and the rulers gather together against the Lord and against his anointed one. Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. By the way, those very scriptures are extremely relevant to our day in which we live. De hecho, estas escrituras son muy relevantes en los días que estamos viviendo. The same thing is happening across the world in our day. The nations, the peoples, the kings, the governors, the rulers, they're all rising up against the Lord and against Jesus Christ. Estamos viendo lo mismo en todo el mundo, como los gobernantes, los que están en posiciones de poder, se levantan contra todo lo que venga de Dios. And then they mention the history of Herod and Pilate and how all the people conspired to put Jesus to death. Y en la oración mencionaron la historia de cómo Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo se pusieron de acuerdo para matar al Señor Jesús. And then starting in verse 29, they make their specific requests known in prayer. Y en el verso 29 hicieron su petición específica en Their esta first- oración. Their first request is very interesting. La primera petición es muy interesante. Lord, listen to or consider their threats. Señor, mira sus amenazas. They had just been threatened. Ellos fueron amenazados. The Jewish leaders and all the big shots in Jerusalem had threatened and warned them, don't preach in the name of Jesus anymore here in Jerusalem. Todos los judíos en posiciones de poder los habían amenazado de que no predicasen en el nombre de Jesús. So they come back to the Lord and they say, Lord, listen to what these people have said. Y ellos vienen delante del Señor y le dicen, Señor, mira lo que acaban de decir. Consider their threats. Mira sus amenazas. It actually means to look upon, take note of, or to listen to their threats. Significa escucha,
toma nota, pon atención a sus amenazas. This reminded me of a story that I had just been studying in the Old Testament Esto me recuerda a una historia que he estado estudiando en el Antiguo Testamento of one of the good kings of Judah. There weren't too many of them, but one of the good kings was King Hezekiah. Ezequías era uno de los pocos reyes buenos en el Antiguo Testamento en Judea. And there was an evil king from the nation of Assyria that wanted to attack Hezekiah. Y había un rey de la enemiga nación de Asiria que quería atacar a Ezequías. His name was Sennacherib. Su nombre era Sennacherib. Well, I don't know who would name their kid that, but anyway, that was his name. Yo no sé quién le pusiera ese nombre a su hijo, pero ese era el nombre de él. And in 2 Kings 19, you can read the whole story. En Segunda de Reyes 19, usted puede leer toda la historia. But Sennacherib sends his commanders to Hezekiah and the people of Israel. Sennacherib envía sus comandantes a Ezequías and threatens that they're going to invade them and destroy everything in Jerusalem. They blaspheme God. y les amenazan, blasfeman a Dios, dicen que van a acabar con Jerusalén. And they say, don't put your faith in this God. We're going to wipe you out. Y le dijeron, no pongas tu fe en este Dios, nosotros te vamos a barrer contigo. So Hezekiah prays. Así que Ezequías ora. I just want you to listen to one part of his prayer in 2 Kings 19, verse 16. Segunda de Reyes 19, 16. verso 16. Thank you. Vamos a ver lo que él dice. El rey Ezequías dice, Segunda de Reyes 19, 16, dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. It's almost the same thing we read in Acts chapter 4. Es casi lo mismo que acabamos de leer en Hechos 4. Lord, incline your ear, listen. Dios mío, inclina tu oído, escucha. Open your eyes and look. Abre tus ojos y mira. Listen to the words of Sennacherib that has come to insult the living God. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Now, let me ask you a question. Déjenme preguntarles algo. Do you think God hadn't already heard what this man was saying? ¿Ustedes piensan que Dios ya no escuchó lo que este hombre dijo? Of course he had. Claro que lo oyó. But when Hezekiah prays this way, Pero cuando Ezequías ora de esta forma, God responds. Dios responde. Look in verse 28. Miremos This is God's answer now. Miremos en el verso 28. Esta es ahora la respuesta de Dios. Not to Hezekiah, but to Sennacherib. No a Ezequías, pero a Sennacherib. Por cuanto te has airado contra mí y tu estruendo ha subido a mis oídos, yo por tanto pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. If you read the rest of the story, y usted lee el resto de la historia, Sennacherib went back home. Sennacherib regresa a su casa. His own sons assassinated him with their swords. Sus propios hijos lo matan a espada. That very night, esa misma noche, the angel of the Lord put to death 185,000 Assyrians. Esa misma noche, el ángel de Jehová le había dado muerte a 185,000 sirios. Here's my translation. Esta es mi traducción. This guy really ticked off the Lord. Este hombre de verdad que fue molesto a Dios. Yeah. And God responded to Hezekiah's prayer. He said, I have heard what Sennacherib said, and I'm going to deal with this. Y esto, I'm sorry, brother. One more time, please. I have heard the words of Sennacherib, and I will deal with him and with all of the Assyrians. Yo oí lo que dijo Sennacherib, y yo voy a tratar con él y con el resto de los asirios. So when the apostles were praying like this in Acts 4, Lord, consider their threats.
Y cuando los apóstoles estaban orando de esta manera en los hechos, Señor, mira sus amenazas. I think it was the same kind of a prayer. Yo creo que era el mismo tipo de oración. Lord, listen to how these men are trying to hinder the preaching of the gospel, and they're coming against you. Señor, mira cómo estos hombres están tratando de impedir la predicación de tu palabra y se levantan contra ti. Coming back to Acts 4:29, De regreso en Hechos 4, verso 29. consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. This is a prayer specifically offered up in the face of persecution. Esta es una oración hecha frente a la persecución. I want you to notice one thing. Quiero que noten algo. They didn't pray to escape persecution. Ellos no oraron para escapar de la persecución. They prayed for God to strengthen them and give them boldness to face the persecution. Ellos oraron para que Dios los fortaleciera y les diera el denuedo para enfrentar la persecución. God, enable your servants to speak your word with great boldness now. Señor, conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. In other words, you've heard all their threats, so have we, but we're not going to run for fear. Make us bold like lions to stand up and preach your word. Señor, tú escuchaste sus amenazas, nosotros escuchamos sus amenazas, pero no vamos a escapar. Danos el denuedo para levantarnos firmes. The next thing they pray in verse 30 Verso 30. is stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders in the name of your holy servant Jesus. Y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. What a time to be praying for miracles and signs and wonders. Qué tiempo para estar orando para sanidades, milagros y prodigios. But that is exactly the time you want to pray for miracles, signs, and wonders when opposition is coming against the gospel. Pero ese es exactamente el tiempo para orar por sanidades, milagros y prodigios cuando viene la persecución. What kind of a response did this prayer get? ¿Qué tipo de respuesta recibe esta oración? Read verse 31 again. Leamos el verso 31 de nuevo. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. I would say that's an effective prayer that avails much. Yo diría que esto es una oración efectiva. Unveils, Avails much. It accomplished que- much. que logra mucho. Yeah. So this was a prayer that shook heaven. It also shook Jerusalem. Esto fue una oración que hizo temblar el cielo y también hizo temblar Jerusalén. And if you read the verses that come right after this, Y si ustedes los siguientes versos, God began to heal and break out with great signs and wonders and miracles all throughout Jerusalem. Dios comenzó a mostrar sanidades, prodigios, maravillas a través de Jerusalén. It was a prayer God answered. Fue una oración que Dios contestó. That's what we want. Eso es lo que queremos. Prayer that God answers with miracles, signs, and wonders, and boldness to preach the gospel. Una oración en la cual Dios nos conceda hablar con denuedo la palabra de Dios y que hayan milagros y prodigios. Now, in Paul's epistles, En las cartas de Pablo, strangely, he actually writes and records the things he was praying for the different churches. de manera extraña, él anota las cosas por las cuales él estaba orando por cada una de las iglesias. I believe it's there for us to learn from. Yo creo que están ahí para que nosotros aprendamos de ello. What was Paul praying for? How was he praying? ¿Por qué cosas oraba Pablo? ¿Cómo oraba Pablo? Well, let's look at a couple of examples. Veamos algunos ejemplos. Go with me to Ephesians
Vaya conmigo a Efesios, chapter 1, capítulo 1. and let's read verses 15 to 21. Leamos los versos 15 al 21. Efesios capítulo 1, versos 15 al 21. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Now, most Bible teachers and scholars agree that of all the churches mentioned in the New Testament, the Ephesians were probably the most spiritual, the strongest of all the churches. La mayoría de los eruditos y los estudiosos de la Biblia concuerdan en que de todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, la de los Efesios era la más espiritual. And it's interesting in verse 15, Paul says, ever since I heard about your faith in Jesus and your love for all the saints, Es interesante como Pablo dice, desde que oí de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, those were good things. esos eran cosas buenas. He had heard about their faith, he'd heard about their love. Él había oído de su fe y de su amor. He says, ever since I heard about you, Desde que oí de ustedes, I couldn't stop praying for you. no pude parar de orar por ustedes. Normally, I don't know about you, but very often in the ministry, the pastors spend most of their time praying for the backslider or the one who stopped coming to church or is not doing very well. No sé ustedes, pero en el ministerio los pastores pasan la mayor parte del tiempo orando por los descarriados, los que paran de venir a la iglesia. But Paul says, I heard how well you're doing in the Lord, and I couldn't stop praying more for you. Pero Pablo dice, yo he oído lo bien que están en el Señor y no he podido parar de orar por ustedes. He says, I keep asking the God and Father of our Lord Jesus Christ Yo continúo orando delante de Dios y el Señor Jesucristo to give you the spirit of wisdom and revelation so you can know Christ better. que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. This is another prayer that I'm going to be honest with you, it's become a part of me. I pray it every day, sometimes many times throughout the day. Les voy a decir algo, esto es una oración que ha venido a ser parte de mí y yo oro por esto continuamente. Because this is so needed in the churches. Esto es tan necesario en las iglesias. Give us wisdom, give us revelation, help us to know Jesus better. Danos sabiduría, danos revelación, ayúdanos a conocer al Señor mejor. So this is really a prayer for revelation and enlightenment. Entonces, esto es una oración por sabiduría y revelación. Uh-huh. And notice he goes on, he says, I pray also that the eyes of your heart or the eyes of your understanding may be enlightened. Y dice también, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Well, they already had a certain level of understanding. They had gotten saved, they were believers. Bueno, ya ellos tenían un nivel de entendimiento, ellos eran salvos, eran But creyentes. Paul said, I'm going on praying that you would have deeper understanding, that your eyes, your inner eyes might be opened and enlightened. Y Pablo decía, yo continúo orando y orando por ustedes para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. And he says the reason he was praying that was for three things. Y dice que la razón por la cual estaba orando esto era tres razones. Uh-huh.
Number one, in order that you may know the hope of your calling. Número 1, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. What is it that God has called us for? ¿Para qué es que el Señor nos ha llamado? That requires a lot of teaching, but it also requires a lot of prayer. Eso requiere mucha enseñanza, pero también requiere mucha oración. Now, each one of these we could go much deeper into, but I've got to move along here. Y cada una de estas podemos ir más profundo, pero tenemos que movernos. The second reason that they needed revelation and enlightenment La segunda razón por la cual necesitaban entendimiento y revelación was to know the riches of God's glorious inheritance in the saints. para saber cuáles eran las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Paul often talks about riches in his letter to the Ephesians. En sus cartas a los Efesios, Pablo a menudo menciona las riquezas, The riches of his grace, the riches of his mercy. Here it says the riches of his glorious inheritance in the saints. las riquezas de su gracia. Aquí dice las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. The third reason he was praying for greater revelation and enlightenment La tercera razón por la cual él oraba más sabiduría y revelación, that they could know his incomparably great power. para que ellos entendieran la grandeza supereminente de su poder For those who believe, para aquellos que creen. the exceeding greatness of God's power for those who believe. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Obviously, that's not something we're going to learn from a Bible study or just going to Bible school. We need revelation and enlightenment to know the exceeding greatness of God's power. Esto es algo que no vamos a aprender de un estudio bíblico y la escuela bíblica. Esto se entiende por sabiduría y revelación. He goes on to explain what that power is like. Él continúa explicando cómo es este poder. It's the power that raised Jesus from the dead, Es el poder que levantó a Cristo de los muertos, raised him back to the right hand of the Father, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, raised him above all power, all authority, every name that has ever been named, sobre todo principado y potestad, sobre todo nombre que se nombra, not only in the present age, but even in the one to come. no solo en este mundo, sino también en el venidero. This is a total conquering, ruling power that he wants the Ephesians and you and me to know. Esto es un poder de gobierno que él quiere que los efesios y nosotros entendiésemos. Maybe we can understand a little more now why Paul kept praying over and over, Lord, give them a spirit of wisdom and revelation to know Christ better. Quizás ahora podemos comenzar a entender por qué Pablo constantemente oraba, Señor, dale espíritu de revelación y entendimiento para que conozcan al Señor mejor. Open their eyes so they can know the hope of their calling, Abre sus ojos para que entiendan su llamamiento, the glorious riches of your inheritance in the church, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos and the exceeding greatness of your power. y la supereminente grandeza de tu poder. If you go to Ephesians 3, Paul prays again there, and it's recorded for us. Si usted va a Efesios 3, Pablo ora otra vez y está anotado. And I want you, I hope you're taking notes. If not, I'm going to make these notes available, at least in English. Espero que ustedes estén tomando nota, si no yo las voy a hacer disponibles por lo menos en inglés. But go back and look up these prayers, and I want you to ask yourself a question as you're reading through them. Pero vuelva y estudie estas oraciones. Yo quiero que usted se haga una pregunta. The things that I am praying for, where are they in relation to the things these apostles were praying for? Las cosas por las cuales yo estoy orando, ¿cómo se encuentran en relación con las que estos apóstoles de Dios estaban orando? If you're like me, I think you're going to find the Holy Spirit saying, hey, I want you to come up here where Paul was.
Si usted se siente igual que yo, usted va a entender que el Espíritu Santo quiere que, hey, yo quiero que usted suba acá arriba. Again, there's nothing wrong with praying, Lord, give me a job, put food on my table, help me. No hay nada malo pidiéndole al Señor que te dé un trabajo, que ponga comida en nuestra mesa, But I hope you can see this is a whole different kind of a prayer here. pero yo espero que ustedes puedan ver que esto es un tipo muy diferente de Praying oración. for revelation, to know Christ and to know the power of God and to know the hope that we have in Him. Orando por revelación, por entender mejor al Señor Jesús. This next prayer is even greater. Esta próxima oración es más grande todavía. Yeah, let's read Ephesians 3, verses 14 to 21. Efesios 3, versos 14 al 21. Mhm. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre jamás. Amén. Now, as many times as I've read that and prayed that, Con el número de veces que yo he leído esto y he orado esto, this is just mind blowing. esto es para coger balcones. The things that Paul's praying for here, Las cosas por las cuales Pablo está orando aquí. to be filled with the fullness of God, De ser llenos de la plenitud de Dios, to know, I mean, really know all the dimensions of Christ's love. para entender todas las dimensiones del amor de Cristo. Let's go through this quickly, but I want to list each part of his prayer just to show you how great these things were that Paul was praying for the church. Vamos a ver esto de forma breve, pero yo quiero pasar por toda esta lista de esta oración. In verse 16, here we go again with this word riches. En el verso 16, de nuevo vemos esta palabra, las riquezas. I pray that out of his glorious riches, the riches of his glory, Yo oro para que conforme a las riquezas de su gloria he may strengthen you sean fortalecidos con poder, with power, not in your body, not in your flesh, no en tu carne, no en tu cuerpo, in your inner being. en tu hombre interior, Yeah, by the Holy Spirit. por su espíritu. Now, we need strength in our bodies, but we also need strength in our inner man. Necesitamos fortaleza en nuestro cuerpo, pero también necesitamos fortaleza en el hombre interior. And he goes on to say the reason we need that strength is so that Christ can dwell in our hearts through faith. Y dice que la razón por la cual necesitamos ser fortalecidos es para que Cristo habite en nuestros corazones. Well, they had already asked Jesus into their hearts. There's no doubt about that. Bueno, ya ellos tenían a Cristo en sus corazones, no hay duda de ello. This is talking about something beyond that. Esto está hablando de algo más allá. That Christ may dwell in your hearts through faith. Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe. And that you may be rooted and established in love. Y para que arraigados y fundados en amor. We need believers in our churches that are rooted and grounded and established in Christ. Necesitamos líderes en nuestra iglesia que estén arraigados y fundados en amor en Cristo. Winds and hurricanes and storms can come and everything, but they won't move a saint like that.
Pueden venir pruebas, vientos, huracanes, pero no van a mover un santo como este. And then he says this, Entonces dice esto, that they may have power para que puedan tener poder with all the saints con todos los santos, to grasp how wide, para que puedan entender la anchura, how long, la longitud, how high, la altura and how deep is the love of Christ. y cuán profundo es el amor de Cristo. And to know this love Y para conocer este amor that surpasses knowledge. que excede todo conocimiento. You can't know it. You You cannot know can't, it. usted no se puede entender, But he's praying that they would know it. pero Él está orando que ellos lo puedan entender. The love of Christ is so great, there's no way we could possibly know it all. El amor de Cristo es tan grande que no es posible que lo podamos comprender. But Paul was still praying that they could know the length, the breadth, the height, and the depth of Christ's love. Pero Pablo aún así oraba para que ellos pudieran comprender la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo. Why? ¿Por qué? So that they would be filled with all the fullness of God. Para que pudieran ser llenos de la plenitud de Dios. How would you like to be filled with all the fullness of God? Les gustaría ser llenos de toda la plenitud de Dios, All of his love, todo su amor, all of his power, todo su poder, all of his wisdom, toda su sabiduría, all of his grace. toda su gracia. That's what Paul was praying for this church. Eso es lo que Pablo está orando por esta iglesia. And he goes on to say, now to him who is able to do immeasurably beyond all that we ask or think. Y procede diciendo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, According to his power that is at work in us. según el poder que opera en nosotros. Remember, that's what he prayed in verse 16. We would be strengthened in our inner man with the power of God. Él oró por esto en el verso 6, que pudiéramos ser fortalecidos en nuestro hombre interior según el poder que opera en nosotros. So this is again a prayer for revelation, but specifically it's the revelation of Christ's love. Esto es una oración por revelación y específicamente por la revelación del amor de Cristo. It's a prayer for inner strengthening by the Holy Spirit with the power of God. Es una oración para el fortalecimiento del hombre interior a través del poder de Dios. And it's a prayer to be filled with all the fullness of God. Y es una oración para ser llenos de toda la plenitud de Dios. I wonder what would happen if we really started praying these prayers for all of the people in our churches. Y me pregunto qué sucedería si comenzáramos a hacer estas oraciones por toda la gente en nuestras iglesias. Interesting thought. Pensamiento interesante. Let's move on to another one of Paul's prayers that's recorded in his epistles. Veamos otra de las oraciones del apóstol Pablo en sus cartas. In Philippians chapter 1, En Filipenses capítulo 1, it's a short little prayer from verse 9 to 11. es una oración corta del verso 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. If you haven't studied these verses, I recommend you come back and meditate on them very carefully. Si usted no ha estudiado estos versos, yo les recomiendo que usted los medite más tarde con mucha atención. He prays for their love to increase, Él oró para que su amor aumentara, but he specifies a love with discernment, a love with judgment. pero él especificó un amor con discernimiento, con juicio. In other words, a love based on real knowledge, not just, oh, we're going to love anything and everybody and love, 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 love. En otras palabras, es un amor con conocimiento, no un amor al garete. We want to grow in love Queremos crecer en amor with discernment.
con discernimiento. He repeats that again in verse 10. He says, so that you may be able to discern what is best. Repite en el verso 10, para que aprobéis lo mejor. You know, there's good, Ustedes saben que hay cosas buenas, there's better, hay cosas mejores and then there's best. y hay lo mejor. We need to know what's best Nosotros tenemos que saber lo mejor and not just settle for good or better. y no simplemente conformarnos con bueno o mejor. This is a prayer for maturity so that we can choose the best. Esto es una oración por madurez para que podamos escoger lo mejor. Finally, he prays Finalmente. for them to be pure and blameless until the day of Christ. Finalmente oró para que fueran sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Now, many of the modern churches, Muchas de las iglesias modernas, if they even talk about the coming of the Lord, si es que hablan de la venida del Señor, their doctrine is, oh, everybody's going up when Jesus comes, no problem. su doctrina es todo el mundo va a subir cuando Jesucristo venga, no hay problema. Doesn't matter how you're living or what your spiritual state is. If you've accepted Jesus, you'll go up when he comes. No importa cuál sea tu estado, cómo está tu vida delante de Dios, si tú aceptaste a Cristo, tú te vas cuando Él venga. Why would Paul be praying like this for the Philippians to be pure and blameless until the coming of Christ? ¿Y por qué Pablo estuviera orando así por los filipenses para que fueran sinceros e irreprensibles para el día de Cristo? Unless he understood that that was a requirement to be ready when he comes. A menos que él entendiera que eso era un requisito para cuando Cristo volviera. Something else to think about. Algo más en qué pensar. Let's move on to another one of Paul's prayers. Sigamos a otra oración de Pablo. There's lots of these in the New Testament. Hay muchas de estas en el Nuevo Testamento. Go to Colossians chapter 1. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Parts of this prayer, again, I'm not trying to sound real spiritual or anything, but I pray this every day, every day, every day. Hermano, yo no quiero pretender lucir muy espiritual aquí, pero estas oraciones yo oro por ellas todos los días, todos los días, todos los días. And that's why I'm sharing this with you tonight. This has really helped me in my own personal prayer life. Y por eso estoy compartiendo esto con ustedes esta noche. Esto me ha ayudado a mí en mi vida de oración. Read Colossians 1, verses 9 to 14. Veamos en Colosenses 1, versos 9 al 14. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. That's a tremendous prayer. Esto es una gran oración. You may have noticed some similarities between that one and the one we read in Ephesians chapter 1. Puede que haya notado unas similitudes entre esta oración y la que leímos anteriormente, But there are some new things here also. pero también hay algunas cosas nuevas aquí. He says again, we heard about you, we heard about your faith and how you've come to Christ, and so we've not stopped praying for you. Pues dice aquí que hemos oído de ustedes y hemos oído de su fe y no cesamos de orar por ustedes. And this is a theme which we're going to pick up again in chapter 4 of Colossians, but let me mention it here. En el capítulo 4 de este mismo libro vamos a volver a ver este tema, pero déjeme mencionarlo aquí. The importance of doing God's will. La importancia de hacer la voluntad de Dios. Well, you can't do something if you don't know it and understand it. Bueno, tú no puedes hacer algo si no lo conoces y lo entiendes. So the first thing he prays is for God to fill them with the knowledge of his will
with all spiritual wisdom and understanding. Así que lo primero que dice en su oración es que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. God's ways are not our ways. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. God's will is often very strange and very mysterious. La voluntad de Dios es muchas veces extraña y misteriosa. And you and I are going to need revelation. We're going to need spiritual wisdom and understanding if we're going to know what God's will is. Y ustedes y yo vamos a necesitar sabiduría y entendimiento y discernimiento para entender cuál es la voluntad de Dios. He goes on in verse 10 to explain the reason we're praying for that Continúa en el verso 10 diciendo la razón por la cual estamos orando por esto. is not just so your heads can be filled with a whole bunch of knowledge. Es no solo que ustedes sean llenos de un montón de conocimiento, It's so that you may live a life worthy of the Lord. es para que vivan una vida digna del Señor. You know, this is where the big disconnect often takes place in our lives between what we know and what we live. Aquí es donde a veces hay una gran desconexión entre lo que conocemos y lo que vivimos. Lord, I want to know your will. I want to understand your will, Señor, yo quiero saber tu voluntad, yo quiero entender tu voluntad, but help us to translate it into life. Help us to live a life worthy of the Lord. pero ayúdanos a transformar esto en una vida digna del Señor, Pleasing him in every way, agradándole en todo, bearing fruit in every good work, llevando fruto en toda buena obra, growing in the knowledge of God. We saw that in Ephesians 1. creciendo en el conocimiento de Dios, vimos esto en Efesios 1, Being strengthened with all power according to his glorious might. We saw that in Ephesians 3. en Efesios 3 vimos lo mismo, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. But here he gives a slightly different reason why we need to be strengthened with power and might. Pero aquí nos da una razón un poco adicional y diferente de por qué debemos ser llenos de todo poder. It's so that we can have great endurance and patience. Que tengamos longanimidad y paciencia. How many of you like endurance? ¿Cuántos de ustedes les gusta la longanimidad, resistencia? Endurance means it's tough, it's hard, it's not easy. Resistencia, longanimidad significa no es fácil. In English, the word endure actually comes from the Spanish word duro. It's hard. En inglés, la palabra endure viene de la palabra española duro. It literally means to go through something hard. Literalmente significa ir a través de algo que es bien duro. When you and I have to go through tough situations, Cuando ustedes y yo tenemos que ir por situaciones difíciles, we need to be strengthened with God's power in the inner man. tenemos que ser fortalecidos con el poder de Dios en el hombre interior. And then this introduces another important aspect of prayer, Esto introduce un aspecto muy importante de la oración, which we haven't really talked about yet, que no hemos hablado todavía de ello, and that is thanksgiving. y esto es acción de gracias. He finishes in verses 11 and onwards, joyfully giving thanks to the Father. Y él termina en los versos 11 en adelante con gozo dando gracias a Padre, Who has qualified us to share in the inheritance of saints in the kingdom of light. que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. He's translated us out of the dominion of darkness into the kingdom of his dear Son. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, And given us redemption and forgiveness of sin. y nos ha dado redención por su sangre y perdón de pecados. This is a tremendous prayer to memorize Esto es una gran oración para memorizar. and start making it a part of your daily prayers. And I think you'll find it really transforms you. Y si comienza haciendo la parte de sus oraciones diarias, usted se va a dar cuenta que en realidad les transforma. I mentioned here that in verse 9, the first thing Paul prays for is for them to have a spiritual knowledge of God's will. Mencioné aquí que en el verso 9, lo
lo primero que él menciona en su oración es que ellos tengan conocimiento de la voluntad de Dios Come- en toda sabiduría. We come back to that again in another prayer in chapter 4. Y volvemos a esto de nuevo en el capítulo 4. This is not a prayer that Paul was praying. Esto no es una oración que Pablo estaba haciendo. It's a prayer that another one of the leaders was praying, Epaphras. Esto es una oración que otro líder llamado Epafras Uh-huh. estaba haciendo. Colossians 4, verse 12. Colosenses 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre esforzándose por vosotros en oración para que estéis firmes, perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. My Bible says he was wrestling in prayer. Mi Biblia dice que él estaba luchando en oración. Yeah, this was not, oh Lord, have a nice day. How are you doing up there, Lord? Esto no era, Dios, ten buen día, ¿cómo te vaya, Señor? I think he was sweating. He was pounding his fists on the ground. He was crying out to God at the top of his voice. Yo creo que él estaba sudoroso, golpeando el piso con los puños, gritando al Señor en oración. What was this man so excited about? What was he wrestling for? ¿Y por qué por qué este hombre estaba luchando? ¿Por qué causa estaba luchando él? That these believers would stand firm, perfect in all the will of God. Para que estos creyentes estuviesen firmes, perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Wow. I made a note to myself here. Apparently, this requires wrestling in prayer. Yo tomé una nota para mí aquí que dice, aparentemente esto requiere una lucha en la oración. This is not something that's just going to happen casually in our churches and in our believers. We're going to have to get serious about wrestling in prayer. Esto no es algo que va a pasar casualmente en nuestras iglesias. Esto es algo que tenemos que meternos seriamente luchando en oración. Again, to stand perfect and complete in all the will of God. De nuevo, para que estén firmes y completos en toda la voluntad de Dios. Wow. All right, we got just a couple more, and then I'm going to finish this up. Let's go to one more of Paul's in 2 Thessalonians chapter 1. Vamos a otra más de Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, Mhm. Verses 8 to 12. versos 8 al 12. Dice, Second Thessalonians 1, 8 to 1, 12. 8 to 12, ok. Ujú. En llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día en que todos los que creen, porque vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de este llamamiento y cumpla todo buen deseo de su bondad y la obra de fe con poder. So, Paul is talking about Christ's second coming and the final judgment. Y Pablo estaba hablando de la segunda venida de Cristo y el juicio final, When God punishes all those who do not know him and do not obey the gospel of Jesus Christ. cuando Dios castiga a todos los no creyentes y los que no obedecen el evangelio de Cristo. He said they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord. Dice, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. On the same day that he comes to be glorified in his holy people. El mismo día que Él viene a ser glorificado en sus santos. That leads him into prayer. That leads him now into his prayer. Esto ahora lo lleva a su oración. In view
of those things, Christ's coming and the judgment of God. En vista de estas cosas, la venida de Cristo y el juicio de Dios. Verse 11 says, with this in mind, Verso 11 dice, con esto en mente, we constantly pray for you, siempre oramos por ustedes, that our God may count you worthy of his calling, que nuestro Dios nos tenga por digno de este llamamiento and that by his power y que por su poder he may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. cumpla todo buen deseo de su bondad y la obra de fe con poder. It's a prayer for God to finish and fulfill his purpose in these believers, Es una oración para que Dios complete sus promesas en estos creyentes, but it's also in view of the coming judgment and the final end. pero es también en vista del juicio venidero y la segunda venida de Cristo. All right, let's go to Hebrews chapter 13. Vayamos a Hebreos capítulo 13. We're almost done here. Bueno, ya casi acabamos. Hebrews 13, read verses 20 to 21. Leamos versos 20 al 21 de Hebreos 13. Ujú. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre jamás. Amén. We're not sure who wrote the book of Hebrews, whether it was Paul or one of the other apostles. No estamos seguros quién escribió el libro de Hebreos, si fue Pablo o algún otro de los apóstoles, But obviously, this was a prayer. It ends with amen. pero obviamente esto es una oración, termina con amén. And it's a prayer for God to equip us with everything that we need to do his will. Y esto es una oración para que Dios nos equipe con todo lo necesario para hacer su voluntad. Notice that in verse 21, to equip you with everything good for doing his will. Verso 21, os haga perfectos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. You know, a lot of times we get kind of scared when we hear about doing the whole will of God. It's like, oh, I don't know. I don't think I can do that. Y a veces nos da temor cuando escuchamos hacer la voluntad perfecta de Dios. Pensamos, eso es algo que yo no puedo hacer. No, you can't do it. Bueno, no lo puedes hacer. I can't do it. None of us can do it. Ninguno de nosotros puede hacer esto. We need him to equip us and strengthen us to do his will. Necesitamos que Él nos fortalezca y equipe para hacer su voluntad. That's why we need to be praying this prayer constantly. Lord, equip us with everything that we need to do your will. Por eso tenemos que hacer esta oración constantemente. Señor, equípanos con And lo que then- necesitamos para hacer tu voluntad. May he work in us what is pleasing to him. De modo que Él, que obre en nosotros lo que es agradable delante de Él. Now, I hate to break this news to you tonight, Lamento informarles esto, but there's nothing in you that pleases him. pero no hay nada en nosotros que le agrade a Él. There's nothing in me that pleases him. No hay nada en mí que le agrade a Él. Just selfishness and lust and love of the world and all kinds of things that would drag me away from him. Solo egoísmo, lujuria, todo tipo de cosas que me arrastran lejos de Él. We've seen this in a few of the other prayers. We need God to work in us mightily. Hemos visto esto en otras de las oraciones. Necesitamos que Dios trabaje en nosotros de forma poderosa, Work in us what is pleasing to him. trabajando en nosotros lo que es agradable delante de Él. Tremendous prayer. Gran oración. Many times in my life, Muchas veces en mi vida I've been confronted with things that I knew were God's will for me, but I didn't like them. yo fui confrontado con cosas que yo sabía que eran la voluntad de Dios, pero a mí no me gustaban. And I've not always submitted and said, "Oh Lord, I come immediately. I delight to do your will." Y yo no me someto siempre, oh Dios mío, yo me someto a tu voluntad. Many times there's been a fight
Muchas veces ha habido una lucha, but God has always won. pero Dios siempre ha ganado. And now I'm learning just to pray, Lord, work in me both the will and the do of your good pleasure. Y ahora yo oro, Señor, haz en mí el querer como el hacer tu voluntad. Make my heart willing to do your will. Haz mi corazón disponible para hacer tu voluntad. Work in me and equip me with whatever I need to do your will. Trabaja en mí, equipa con lo que sea necesario para yo hacer tu voluntad. Finally, Finalmente, the last prayer is very, very short. la última oración es bien corta. Everybody's saying, yay. Todo el mundo dice, yeah, sí. 3 John, Juan 3. no, the third epistle of John. There's John, Sí, 1 John yeah. 1, 2 John, 3 John. Got it. I said it wrong. La tercera carta de Juan. There we go. Verse 2. El It only verso has one, 2. it only has one chapter. Look a little confusing here. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. I'm sure you've heard that prayer before. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado esa oración antes. It's a prayer. Es una oración. This is what John was praying. Eso es lo que Juan estaba orando. I pray that you may prosper in all things Yo oro que tú seas prosperado en todas las cosas and be in health, y que tengas salud, just as your soul prospers. así como prospera tu alma. So there's a prosperity and a health of the physical body. Así que hay una prosperidad y una salud del cuerpo físico. There's also a prosperity and a health of the soul, the inner man. Y también hay una prosperidad y una salud del hombre interior. He prays for both. Él oró por ambas. I want you to be prosperous and I want you to be healthy in your bodies and in your spirits. Yo quiero que usted estés prosperado y que tengas salud en tus cuerpos y en tu hombre interior. It's a very important little prayer. We need to be praying for one another all the time now. Es una corta oración muy importante que debemos estar haciendo los unos por los otros. All right, let me summarize all this and bring this to a close. Bueno, déjeme resumirle esto y cerrar. We talked in the beginning about an effective prayer that brings results. Hablamos en el comienzo de una oración efectiva que trae resultados. I want a prayer that shakes things. Yo quiero orar que sacuda, agite cosas. Yeah, I want a prayer that breaks through darkness and chains and prisons and pulls down strongholds. Y yo quiero oración que parta a través de las tinieblas y rompa prisiones. I want a prayer that changes me and changes other people. Yo quiero una oración que me cambie a mí y a otras personas. I think if you go back and look at all these prayers we've taken directly from Scripture, Yo creo que si ustedes van de nuevo y miran todas estas oraciones que tomamos de la Escritura, if you are able to type them or print them all out on one sheet of paper and read through them every day as part of your prayer until finally they become a part of you. si usted puede anotarlas en notas para que las estudie diariamente y eventualmente formen parte de usted. And you'll just find yourself praying, Lord, fill me with the knowledge of your will and all wisdom and spiritual understanding. Give me a spirit of wisdom and revelation to know Christ better. Y usted se va a encontrar orando de esta manera, lléname de tu sabiduría y entendimiento para conocer al Señor mejor. We know from 1 John 5 that when we pray according to God's will, we know he hears us and we know he's going to answer us. Vimos en Primera de Juan que si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y nos contesta. These are prayers that I know God's going to answer Esas son oraciones que yo sé, el Señor va a contestar, because they have come directly from the heart of the Father through the apostles to the early church, and they're recorded for us in the New Testament. porque han venido del corazón de Dios por los apóstoles a las Escrituras y ha llegado hasta nosotros en las iglesias.
These are prayers for deeper revelation, Estas son oraciones para una revelación más profunda, inner strengthening, fortalecimiento interno, an increase in love, un aumento en el amor, growth in fruitfulness and character, crecimiento en traer frutos y carácter, and standing perfect in the will of God, y permanecer perfectamente en la voluntad de Dios. ready for the coming of the Lord Jesus Christ. Listo para la venida del Señor Jesucristo. He's coming soon. Él viene pronto. I think we need to step up our prayers a little bit more. Yo creo que debemos aumentar nuestra oración un poco más. Amen? Amén. Hallelujah. Gloria a Dios.